Bienvenidos hermanos al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos. Hoy de este capítulo vamos a escuchar algo muy importante para nosotros en la vida. Hoy en este capítulo Dios nos va a enseñar sobre un tema que a nosotros nos ataca mucho, el Día de los Difuntos, de los fieles difuntos. Que algunas personas dicen, los protestantes dicen, que por qué nosotros debemos rezarle, orarle a los muertos, si ya murieron, si ya... Pues no, hoy en el capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos, nos va a enseñar que es muy importante rezar y orar a los fieles difuntos. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Concluidos estos pactos, Lisias volvió junto al rey, y los judíos comenzaron a dedicarse a las labores del campo. Pero los jefes de las diversas regiones, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, así como Jerónimo y de Fómenes, además de Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban de gozar de paz y de reposo. Además, los habitantes de Jaffa cometieron este enorme crimen, con pretexto de agradar a los judíos que vivían entre ellos. La ciudad decidió que harían un paseo, junto con sus mujeres e hijos, en unas naves que tenían preparadas. Disimularon sus malas intenciones y los judíos aceptaron, para mostrar sus deseos de convivencia pacífica y su ausencia de recelos. Pero, cuando se hallaron en alta mar, los echaron al agua y perecieron como 200 personas. Cuando Judas Macabeo se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se los comunicó a sus hombres, y después de invocar a Dios, justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos, incendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Pero como se cerraron las puertas, no pudo entrar en la ciudad y se retiró con intención de volver otra vez y exterminar por completo a todos los habitantes de Jaffa. Supo entre tanto que los habitantes de Jamnia querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban. Atacó también de noche a los jamnitas e incendió el puerto y las naves. El incendio fue tal que el resplandor se veía desde Jerusalén a distancia de 50 kilómetros. Se alejaron de allí para marchar contra Timoteo, pero a unos 2 kilómetros los atacaron 5.000 árabes, apoyados por 500 jinetes. Se armó una sangrienta batalla en la cual los hombres de Judas salieron vencedores con la ayuda de Dios. Los árabes vencidos pidieron la paz. Se comprometían a darles ganado y ayudarlos en adelante. Judas, convencido de que en efecto podrían serle útiles, hizo la paz con ellos y se retiraron a sus campamentos. Judas atacó una ciudad fortificada con fosos y murallas llamada Caspín. Vivían en ella gentes de todas las razas. Los sitiados, que se sentían seguros por la robustez de los muros y porque tenían sus almacenes llenos de alimentos, despreciaban y trataban groseramente con insultos a los hombres de Judas. Además, proferían blasfemias y palabras sacrilejas. Los hombres de Judas, después de invocar al gran soberano del mundo, que sin máquinas de guerra había derribado los muros de Jericó en tiempos de Josué, se lanzaron ferozmente contra los muros. Dios quiso que se apoderaran de la ciudad, y entonces hicieron tal carnicería que el lago vecino, de 500 metros de largo, parecía lleno de sangre. Tras una marcha de 150 kilómetros, llegaron a Jaraca, donde los judíos llamados tubienses. Allí no pudieron encontrar a Timoteo, pues éste se había ido sin haber conseguido nada, dejando en el lugar una guarnición muy fuerte. Dositeo y Sosíprato, jefe de las tropas del Macabeo, marcharon contra ellos y exterminaron la guarnición de más de 10.000 hombres dejados por Timoteo.
El macabeo entonces, ordenando su ejército en batallones, puso a aquellos dos a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 20.000 hombres de infantería y 2.500 jinetes. Al saber Timoteo que Judas venía contra él, envió a las mujeres y a los niños y buena parte del equipaje a una fortaleza llamada Carnión, lugar inexpugnable y de difícil acceso, porque estaba rodeado de profundos desfiladeros. Cuando se presentó el primer batallón de Judas, el miedo y el pánico se apoderaron de los enemigos, como consecuencia de una aparición de aquel que todo lo ve. Emprendieron la fuga, y por un lado y otros por otro, de manera que eran arrastrados por sus propios compañeros y heridos por sus mismas espadas. Judas los perseguía con furia y ardor, acuchillando a aquellos criminales, de los que mató a 3.000. Timoteo vino a caer en manos de las tropas de Dositeo y Sosíprato. Pidió con gran astucia que lo dejaran libre, pues decía, estaban en su poder los padres y hermanos de muchos judíos, y se harían aniquilados con toda certeza si a él le quitaban la vida. Cuando los hubo convencido a fuerza de palabras de que los devolvería sanos y salvos a sus hermanos, lo dejaron libre. Luego partió Judas hacia Carnión y a Targatetión, y allí dio muerte a 25.000 hombres. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad amurallada de Efrón, donde se había establecido Lisias, con gente de todas las razas. Jóvenes robustos, apostados ante las murallas, combatían con valor. En el interior había muchas reservas de máquinas y proyectiles de guerra. Después de invocar al Señor, que aplasta con energía la fuerza de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron unos 25.000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, fueron a Sistópolis, ciudad que está a 120 kilómetros de Jerusalén. Pero como los judíos que allí vivían atestiguaron que los habitantes de aquella ciudad se habían portado bien con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos en que estaban perseguidos, Judas y los suyos se lo agradecieron y les exhortaron a que también, en lo sucesivo, fueran benévolos con los de su raza. Hecho esto, se volvieron a Jerusalén, pues ya estaba cerca la fiesta de las semanas, o sea, Pentecostés. Después de la fiesta llamada Pentecostés, marcharon contra Gorgias, gobernador de Idumea. Este salió a su encuentro con 3.000 hombres de infantería y 400 jinetes. Entablada la batalla, cayeron algunos de los judíos. Dositeo, jinete de las tropas de Baquenor, hombre muy valiente, agarró a Gorgias por su capa y lo traía con fuerza, porque quería capturar vivo a aquel criminal. Pero un jinete tracio se echó sobre él y le partió el hombro, así que Gorgias pudo huir hacia Marisá. Judas vio que los hombres de Esdrías estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo luchando. Por eso suplicó al Señor que se hiciera su aliado y lo encabezara en el combate. Luego entonó en su lengua patria un himno guerrero, irrumpió de improviso en las tropas de Gorgias y las derrotó. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos sagrados a los ídolos de Amnia, prohibidos por la ley de los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre soldados una colecta, y entonces envió hasta 2.000 monedas de plata a Jerusalén
a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido inútil y estúpido orar por ellos, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que murieran como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Pido disculpas por el tiempo que estuvimos de ausente en los videos. Había problemas aquí para poder grabar. Duramos varios días que no había electricidad. Como 3-4 días duramos sin electricidad. Y no podía grabar porque no tenía la electricidad para poder conectar los equipos. Gracias por ustedes entender cada vez que no pueda subir videos. Y bueno, el fin de semana pasado les cuento que estuve compartiendo con el Padre Marcos. Creo que ya todos ustedes ya lo supieron, pues, a través de las misas del Padre Marcos. Pues la semana pasada me escribió y me dijo que quería que lo fuéramos a acompañar unos días para grabar algunos cantos de Navidad. Y sí, fui con Luciani y con otro compañero de aquí de la música. Fuimos allá y duramos un fin de semana con el Padre Marcos. Pudimos grabar con él, lo acompañamos a muchas misas por ahí en la ciudad, que me pareció muy bonito como la gente también en la ciudad pues quiere mucho las cosas de Dios. Y de verdad que fue una alegría para mí volver a hacer lo que me gustaba, a hacer lo que empecé, que era leerle al Padre Marcos, que era tocarle en la misa al Padre Marcos. Ya me hacía falta todo eso. A ustedes también les hacía falta, que muchos colocaron en los comentarios de las misas, que ya extrañaban, que todo esto. Bueno, les cuento a mis hermanos un secreto, que pronto seguiremos compartiendo con el Padre Marcos. Dentro de 2 años, 1 año y medio, seguiremos trabajando fijamente con el Padre Marcos. Pero de verdad que fue una experiencia muy bonita ese fin de semana que estuvimos compartiendo con el Padre. Conocimos bien su parroquia, vimos qué bonito tiene su parroquia, las luces, la Navidad, los juegos artificiales. Fue muy bonito, compartimos muchas cosas con el Padre Marcos ese fin de semana. Ahorita, para los primeros de diciembre, creo que tenemos otra invitación. Vamos a volver a ir en diciembre, vamos a durar otros días más por allá, a seguir grabando con el Padre Marcos. Y bueno, de verdad que fue una alegría muy, muy grande para mí volverme a encontrar con el Padre Marcos y volver a grabar con él. Fue una alegría que de verdad que le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me regala. Y también le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por esa oportunidad que me regalan nuevamente de escuchar la palabra de Dios hoy día. Pues sé que muchos días estuvimos sin compartir la palabra de Dios y le pido disculpas. También les comunico que la guitarra se me dañó. Se me dañó una pieza donde se amarran las cuerdas, y entonces si la sigo usando se puede terminar de levantar la guitarra. Entonces decidí guardarla y mandarla a acomodar. Ya hoy o mañana pues la llevo a donde un señor que las acomoda, para que me le haga un buen trabajo y así podamos seguir compartiendo esas alabanzas a Dios.
Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos. Les decía al principio que hoy vamos a escuchar algo muy importante para nosotros. Porque hay personas que dicen que el nosotros rezar, el nosotros orar, eso no tiene ninguna importancia, que eso no está en la Biblia. Que por qué nosotros hacemos eso si ya los que murieron ya están muertos, ya no hay que hacer más nada por ellos. No. Mire, cuando una persona muere, tiene la posibilidad de que nosotros podamos rezarle por él, podamos pedirle a Dios por él, para que perdone sus pecados. Porque hay personas que mueren sin haberse confesado. Hay personas que no tuvieron la oportunidad de haberse confesado por última vez. Entonces, el nosotros rezar, el nosotros orar, es para pedirle a Dios que perdone sus pecados. Es para pedirle a Dios que tenga piedad de esa alma, que no pudo reconciliarse con Él en el último momento, pero que ya ahorita estando allá, pues pueda perdonarlo a través de la oración de cada uno de nosotros. Hace unas semanas, nosotros los católicos celebramos el Día de los Fieles Difuntos. Y cada uno de nosotros íbamos allá al cementerio a visitar a nuestros familiares difuntos, a colocarle una velita, a rezarle a ellos, a orar por ellos, a colocarlo como intención en la misa, en acción de gracias por los fieles difuntos. Eso lo celebramos nosotros los católicos, rezarle a los fieles difuntos. Y fíjese que hoy la palabra de Dios en 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 en adelante, nos habla sobre eso. Y vamos a aprendernos hoy la cita para que cuando una persona llegue a decirnos que por qué nosotros hacemos eso si eso no está escrito en la Biblia, pues le leamos 2 de Macabeos capítulo 12 versículo 38 en adelante y le enseñemos que eso está escrito en la Biblia y les enseñemos cuál es la importancia de nosotros pedirle a Dios por ese fiel difunto. Vamos a escuchar 2 de Macabeos capítulo 12 versículo 38 en adelante. Judá, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Hamni, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta, y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, había sido cosa inútil y estúpida orar por ellos, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueran como creyentes, de que ahí, de su inquietud, era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Aquellas personas, algunos de los soldados de Judas, ellos creían algo inútil, orar y rezar por los fieles difuntos. Era inútil. Y Judas les dijo, no, error, no cometan más eso. Nosotros debemos rezar y orar por ellos. Y la importancia de orar, dice la palabra de Dios, que Judas lo hizo porque primero creían en la resurrección y segundo, porque de ellos podían ser perdonados de los pecados. Dice la palabra de Dios
pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que murieran como creyentes. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. Por esa fue la razón que Judas Macabeo quiso realizar ese sacrificio por los muertos, rezar y orar por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados, para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de confesarle sus pecados a Dios, fueran perdonados a través del sacrificio que Judas hacía, que era orar y rezar por ellos. Por eso nosotros los católicos hoy día lo seguimos haciendo. Oramos, rezamos por nuestros fieles difuntos, para que Dios les perdone sus pecados, para que Dios les dé una nueva oportunidad de vida allá con Él. Porque aquellas personas que no pudieron buscar la presencia de un sacerdote para confesarse, pues nosotros a través de la oración le podemos pedir a Dios que perdone sus pecados. Por esa razón nosotros hacemos esa oración, rezamos a los fieles difuntos. Que no se nos olvide esa cita, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 en adelante, que nos habla sobre el sacrificio de los muertos. Orar a Dios por los fieles difuntos. Porque hay personas que a veces nos confunden y nos dicen, ¿por qué ustedes rezan a los muertos si ya se murieron? No. Nosotros debemos seguir invocando la presencia de Dios ante ellos, para que perdone sus pecados. Pero también hay cosas que nosotros mismos los católicos nos olvidamos de los fieles. Solamente cuando se conmemora el Día de los Fieles, ahí es donde nos acordamos. ¿No? Nosotros siempre debemos elevarle una oración a Dios por ellos, todos los días. No esperar el día que se celebre el Fieles difunto, no, sino todos los días del año. Elevarle a Dios una oración en acción de gracias por ellos, por los fieles. Y fíjese que también Judas nos enseña algo, que vale más una oración que cualquier otra cosa. Sí. Porque es que cuando alguien muere, siempre se presentan con un ramo de flores. Y todo esto sí, está bien, es muy bonito. Las flores adornan la tumba y todo. Pero las flores ya mañana se marchitan. Ya las flores mañana no sirven. En cambio, una oración nos enseña Judas que vale mucho más que eso. Que es una oración que se eleva al cielo, se eleva a la presencia de Dios. Y Dios toma esa oración y la presenta ante ese difunto. La oración vale más que cualquier otra cosa. Por eso Judas hoy nos enseña que tengamos siempre presente a nuestros fieles difuntos y oremos por ellos, recemos por ellos. Recémosles un Ave María, un Padre Nuestro, por ellos. Orémosle a Dios por ellos. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de cada una de estas personas que han muerto, que han ido a la presencia de Dios. Pero también nos enseña que no esperemos el último momento para decirle todo lo que queramos decirle a ese familiar. Porque muchas personas prefieren, no le dicen nada si es a su padre o a su madre. Pero cuando ya muere, ahí sí se acuerdan de decirle todo. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si ya murió. Yo he visto personas que a veces se abrazan a la otra. ¿Ya para qué? ¿Cómo no lo hiciste cuando estaba en vida? ¿Cómo no lo hiciste cuando tenías la oportunidad de hacerlo cuando estaba vivo? Muchas personas prefieren dejarlo todo a último momento, ya cuando no hay vuelta atrás, ya cuando no hay más oportunidad. Hoy Judas también nos enseña que valoremos a nuestros familiares, valoremos a nuestros padres. Que si ahorita en estos momentos lo tenemos vivo, te invito a que vayas, después de que veas este video, te invito a que vayas y le des un abrazo y le digas todo lo que sientes por él, por ella. Que no esperes el último momento para decirle todo lo que sientes. Porque no hay nada más feo que tenerlo todo guardado. Y cuando ya lo vemos ahí en un cajón de madera, ahí es donde queremos contarle todo. Pero ya no vale la pena. Ya no vale la pena. Porque ya está muerto. Ya no nos va a escuchar.
podemos nosotros descargar todo lo que tengamos y darle a entender a Él todo lo que sentimos. Pero no nos va a escuchar, no nos va a decir nada. Por eso te invito a que después de este video vayas y busques a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu familiar y le digas todo lo que sientes. Comparte con él. Valora la vida de esa persona. Porque el día que ya no esté, ahí es donde nosotros nos vamos a pensar y vamos a decir, es verdad, yo debí haber valorado la vida de esa persona. Yo debí haberle dicho todo lo que sentía a esa persona. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, vamos a pedirle a Dios, a pedirle que al Espíritu Santo que nos dé su gracia y su sabiduría, para que nosotros podamos entender de esta palabra de hoy que siempre debemos invocar la presencia de Dios. Que Dios Todopoderoso hoy nos dé su gracia y su sabiduría, para que podamos entender que en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 38, nos enseña la importancia de rezar por los fieles difuntos. Que la importancia de rezarle por ellos, de orar por ellos, es pedirle a Dios que tenga piedad, misericordia de ellos. Que también le pidamos a Dios las fuerzas, la gracia, la sabiduría, para que nosotros podamos valorar la vida de esa persona cuando está en vida y no que dejemos todo para último. Que cuando ya sea el último momento, ya es tarde para expresar todo lo que sentimos por esa persona. Que Dios nos dé la sabiduría para poder hacer todo eso ahora que nuestros padres estén en vida. Darle un abrazo, decirle lo que sentimos ahora en esto. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.